Claramente, Vilma tiene bastante más experiencia que yo. Vilma, mándame una solicitud para estar en este video conmigo, si te parece, porque no tengo idea por dónde tú te comunicas, por dónde te conectaste. Y ahí sí que hice tilt. Entonces la idea es que me mandes una solicitud, si me estás mirando, ojalá. Em, bueno, hoy día tenemos un tema increíble, como todos los temas de los martes, ¿no? Un temazo, constelaciones familiares. Déjame ver si vamos a invitar aquí a Vilma porque por alguna razón no me está, a ver, no sé, aquí, enviar. Vilma, si estás ahí, das señales de humo, manifiéstate en el campo, por favor. Ahí estamos, ya. Ahora me vas a mandar una solicitud. Te pido mil disculpas, le pido mil disculpas a todos. Alguien el otro día me decía, no sigas diciendo que te pones nerviosa cuando es verdad. No saben cómo eh, tirito con estas cosas, ¿no? Hasta que aparece la invitada y ahí como que me empiezo a relajar un poco. Ahí estamos con Vilma, eso. Ahí llegó, está entrando mi invitada. Siento que está aparcando el auto. Ahora Hola, sí. Oye, me dejaste tilt, si yo en esto soy, pero casera, yo, autodidacta. Aprendí por necesidad. Hoy nos están saludando desde Argentina, bueno, qué bien. de tantas partes, ¿no? Y aquí estamos con mi invitada de hoy, Vilma Bustos. Vilma, quiero que te presentes tú. ¿Quién es Vilma? Vilma Bustos. Wow, qué difícil. Bueno, yo soy una mujer de 62 años que nací en un lugar en Chile, en Santiago, en La Cisterna. Soy hija de Matilde y de José, una mujer y un hombre de mucho esfuerzo y de mucha fuerza para pasar la vida. Yo soy la cuarta hermana, la cuarta hija, pero hubo varios en el camino que nacieron en el mundo invisible antes de nacer acá. Eh, Tengo abuelos que yo creo que tienen origen étnico por mis dos ramas, así que estoy viendo la certificación del origen étnico de mis abuelos. Así que si Dios quiere, en un tiempo más voy a poder honrarlos también a ellos, a mis abuelos por parte paterna, que probablemente eran indígenas del norte, Mm. y a mis abuelos por parte materna, que son probablemente mapuches. Así que ese es mi origen. Crecí y entré a la universidad, estudié psicología en la Universidad Católica. Fue una gran escuela para mí. Estoy muy orgullosa de ser de la Católica. Eh, Eran tiempos difíciles en aquella época, muy difíciles, así que como estudiante universitaria pasé por cosas difíciles, pero sobrevivimos, eh, y de ahí, desde el comienzo de la universidad, comencé a buscar y a ser, soy muy curiosa y me gusta mucho el conocimiento, así que desde siempre he buscado aprender y ya saliendo de la universidad eh, comencé a ser muy creativa dentro de la psicoterapia. Por ahí organicé grupos de psicoterapia novedosos, creativos, y me fui desarrollando como terapeuta bastante solitaria, bien independiente, y he tomado muchos cursos, muchos cursos, muchas formaciones, y hace ya como 15 años atrás
me encontré con las constelaciones familiares. Fui la segunda formación que se hizo en Chile y que venían profesores argentinos a Chile. En Icalma me formé y yo no me quedo tranquila, soy súper inquieta, así que fui a Argentina muchas veces a ver a otros consteladores, también seguí otra formación en España, de constelaciones también y trauma, y en la mitad, como terminando la formación de constelaciones, encontré otra formación que como me integró lo que yo estaba buscando y es una formación de Somatic Experiencing, así se llama, que es una técnica que cura traumas. Ah, ¿y ¿Ya? esa con quién la hiciste? Eso lo hice en Uruguay, Ajá. ya con profesores brasileños y con profesores también de Estados Unidos. Maravilloso. Y de ahí me desarrollé como consteladora desde el primer módulo, empecé a practicar y desde el primer módulo de Somatic empecé a practicar porque necesito, o sea, yo voy a las cocinerías, aprendo de los chefs y después yo rápidamente llego a casa a preparar la masa y a ver cómo me queda a mí. Entonces tengo como una chef muy práctica adentro de mí. Maravilloso. Oye, Ujú. aquí Vivín Martínez dice, admiro mucho el trabajo de Vilma, es muy hermoso y compasivo, me encanta. Entonces ahora te quiero invitar, ya que vimos una pincelada de quién es Vilma, que es mucho más que eso, ¿ah? Que hablemos de constelaciones familiares. Hay veces que cuando yo hablo, miran al cielo buscando las estrellas y preguntándome sobre esas constelaciones y digo, no, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo nacen? En idioma súper sencillo. Mira, esta, digamos, esta mirada, porque es una mirada y una técnica, es una metodología, el creador de esta metodología se llama Bert Hellinger, es un alemán que el año pasado ya pasó el mundo invisible, tenía ya 92 años, ¿ya? Y él eh, desarrolló esta técnica y en vez de decir, o sea, en realidad es una mala traducción del alemán al inglés y debería de decir configuración familiar, pero quedó como constelaciones familiares, o sea que no tiene nada que ver con el cielo ni con la astrología, ¿ya? Sino que con la configuración, en el fondo, el lugar donde están las personas en tu familia. Ujú. Y Bert Hellinger, también muy curioso, y yo creo que por eso es uno de mis grandes maestros, curioso y un buscador espiritual también. Él era sacerdote, ¿ya? Y durante 17 años estuvo en África, donde él enseñaba y era, digamos, sacerdote católico, y ahí él aprendió, aparte de estudiar muchísimo, él aprendió a tener contacto con los indígenas africanos y aprendió todo lo que los africanos tenían, el vínculo que tenían con sus ancestros. Después de eso, él se salió de la curía, se salió de sacerdote y se puso a estudiar psicología y más que a estudiar, además, a practicar muchas técnicas en él, hacerse terapias, de todo tipo de terapias que habían en ese momento, sobre todo las humanistas, pero también se hizo psicoanálisis, indagó por todas partes, ¿ya? Hasta que construyó esta metodología. Y esta construcción también tiene como una gran mirada espiritual. ¿Ya? Yo creo que él recibió, y también es una inspiración, yo creo que de lo más grande, ¿ya? Sobre todo por el, el cómo se construye una constelación. Entonces, también él se basó en la teoría sistémica familiar. En esa época también estaban los psicoanalistas descubriendo de que habían una serie en los psicoanálisis largos que se hacen como terapia, eh,
algunos psicoanalistas comenzaron a darse cuenta que se repetían ciertas situaciones, fechas de aniversario, de generación en generación, ¿ya? También descubrieron que habían patrones repetitivos en los sistemas familiares que también se transmitían de generación tras generación. Todo eso lo tomó Bert Hellinger y construyó esta metodología. Bueno, yo hoy día para avisar y motivar a las personas a que se unieran a escucharnos, ¿no? Decía eso, que no solamente nosotros heredamos la cosa genética, ¿no es cierto? El color de ojo, el color de pelo de mamá, papá o abuelo. Heredamos gestos, heredamos formas de caminar, la forma de reírse. De repente uno escucha, eh, tiene la risa del abuelo y nunca conoció al abuelo, ¿no es cierto? ¿De dónde habrá heredado eso? Entonces, si heredamos gestos, mañas, por así decirlo, la primera pregunta, Vilma, ¿heredamos también sueños, heridas, dolores, frustraciones de los que vinieron antes? La verdad es que todos los que vinieron antes están hoy día aquí con nosotros, en nosotros. O sea, por eso mencioné hoy día a mis abuelos, ¿ya? Y los pueblos originarios que ellos están y que están en mí, no solamente en mis ojos o en mis rasgos, sino que están en nuestro ADN, pero también están en lo que se llama el alma familiar, en nuestro inconsciente. Entonces, toda la información de nuestra historia, mi historia como individual, con la historia de mis padres y de mis abuelos, está hoy día aquí en el presente. Y eso es lo que permite ver una constelación familiar. O sea, la maravilla de esta metodología es que te permite ver el inconsciente familiar y al ver este inconsciente uno recibe información, ¿ya? Que uno no tendría por qué saber, pero aparece en este campo de información, este campo como es un campo de sensaciones cuando uno abre una constelación. En lo concreto, como para que se puedan imaginar qué es esto, ¿no? No es como imaginarse ni soñar, es bien concreto. Bert Hellinger reunió un grupo de personas, había un consultante, ¿ya? Y el consultante quería saber por qué su vida no avanzaba, por qué estaba deprimido, o por qué le estaba yendo mal en los negocios, o por qué tenía una mala relación con su hermana, o con su papá, o con su mamá. Esos eran como los temas que aparecen en las constelaciones, ¿ya? O porque no puedo tener bebés, ¿ya? O porque no puedo encontrar pareja. Y entonces lo que hacía ver era que tomaba representantes de la familia del consultante y los colocaba en un lugar, le pedía a la persona, mira, elige tu, a alguien que te represente a ti, a tu papá, a tu mamá y tu problema. 4 personas. Entonces, la gente del grupo amorosamente aceptaba y esta persona las colocaba y configuraba su familia. Y una de las cosas que fue observando ver y que se fue dando después a través del tiempo es que estos representantes, sin conocer a la familia del consultante, comenzaban a tener gestos, imagínate, gestos, frases, ¿ya? Y movimientos de esas personas que estaban representando. Por ejemplo, un papá decía, quiero irme, o una mamá decía, estoy muy triste, me quiero morir. Y la consultante decía, uy, pero si mi mamá siempre decía eso. Mi mamá siempre decía que estaba triste y que se quería morir. Entonces, ¿qué ocurrió? Bert Hellinger en esa época no tenía idea qué estaba pasando, era sorpresa para él, ¿ya? Y junto con estas sorpresas, él desarrolló desde la teoría de todo lo que había estudiado lo que llamó los órdenes del amor, y que son órdenes que lo sacó de la teoría de sistemas y de la terapia familiar, ¿ya? ¿Y estos órdenes cuáles son? Uno de los órdenes, por ejemplo, es que todos tienen derecho a pertenecer a un sistema familiar, ¿ya? Dos, los padres pasan la vida y los hijos siguen pasando la vida hacia adelante, o sea, la vida va hacia adelante, ¿ya? En el fondo, los padres llegan primero y los hijos llegan después, ¿ya?
Otra ley es el intercambio, ¿ya? Nosotros damos y los hijos toman, ¿ya? Y entonces, con estas leyes, él, al saber esas leyes, en la configuración veía cuando estas leyes se transgredían, en el orden, por ejemplo. Entonces se colocaba, el consultante colocaba a su mamá, su papá, y se colocaba a sí mismo detrás de sus papás. ¿Qué significa en una constelación eso? Significa que la hija o el hijo está parentalizando, está siendo papás de sus propios papás. ¿Ya? Y cuántas veces hemos escuchado sin tener esa representación o esa oportunidad, ¿no? De que personas te dicen, no, yo soy la mamá de mi mamá no toma decisiones y yo lo hago todo por ella. O lo Ujú. mismo con el papá, ¿no es cierto? Lo mismo. Bueno, Entonces, es una manifestación de esto que está ocurriendo. Ahora, Bergelinger principalmente mostraba, ordenaba y cómo se sana esto, cómo es el paso de la sanación. Al ver este desorden, él ordenaba y también a través de frases sanadoras que le pedía que hicieran estos representantes entre ellos, había un proceso de sanación. Ahora, eso al principio, Bergelinger hacía esto, la gente se aliviaba y decía, bueno, ya hemos constelado y tú esto no se lo cuentes a nadie, guárdalo en tu corazón para que tenga más fuerza, puedas cambiar y puedes constelar y en mucho tiempo más. Ahora, yo les puedo contar un secreto. dale, dale, ¿Eh? dale. Con mis muchos años que llevo como consteladora, ¿ya? He ido descubriendo cuál es el mecanismo, qué es lo que realmente ocurre en una constelación, ¿ya? Lo que ocurre es que en el fondo es que se abre una nube de Google, cuando uno intenciona una constelación, se abre una nube de Google de este sistema familiar. Y al colocar a las personas, en este caso estamos o por Zoom, yo uso objetos, o en la consulta individual uso unas patitas, unas huellas, en que la persona coloca a su mamá, a su papá, a sí misma y el problema o la enfermedad, ¿ya? Y uno cuando se coloca en los lugares recibe información de ese lugar. Entonces yo me coloco en el lugar de una mamá y hay ciertos como movimientos que uno ya sabe. Si yo como representante de la mamá estoy mirando al suelo, eso significa que esta mamá está mirando un muerto o quiere morir. ¿Qué significa esto? Estos gestos, hay gestos de estar mirando así ya al infinito y uno va preguntando y uno se va dando cuenta de la dinámica que existe en esta familia y esta mirada así al infinito son personas que que emigraron, ya que vienen de otros países y que están como nostálgicos de la madre patria, ¿ya? Todo esto que ocurre, estas vivencias, esta como información que aparece en los lugares, ¿ya? Permite mirar la dinámica que había cuando en la infancia. Entonces, las constelaciones familiares muestran ya las situaciones, yo diría que el primer septenio, los primeros años de vida o los segundos años de vida de cuando éramos pequeños. Y en la infancia, ya hay tres características que son fundamentales que todos los seres humanos vivimos. Uno, el egocentrismo. Dos, la omnipotencia. Y tres, la empatía. Ajá. Entonces, en base a estas tres características psicológicas de nuestro sistema nervioso también, ¿ya? El niño, esto no lo desarrolló Bert Hellinger, esto ya es mi mirada, ¿ya? Eh, el niño, ¿qué ocurre? El niño escanea, a propósito de lo que tú preguntabas, escanea el cuerpo de la persona, ¿ya? Porque tiene un sistema nervioso mamífero, un cerebro mamífero, que solo fotografía y a través de la empatía percibe los traumas que están instalados en el cuerpo de los padres, ¿ya? Y yo agregándole ya lo que sé de experiencia somática y de trauma y lo que sé del sistema nervioso, de cómo funciona nuestro cerebro,
he podido descubrir que todos los seres humanos somos capaces de tomar patrones fisiológicos y los instalamos en nuestro cuerpo y así aprendemos a ser humanos, imitamos, pero imitamos biológicamente, ¿ya? Entonces, los niños son capaces de ver, cuando somos niños, somos capaces de ver el inconsciente de la vivencia del padre o de la madre. Y cuando se ve eso, por ejemplo, desde la empatía, el niño ve que su mamá está muy triste porque perdió un bebé recién, el niño tiene 3 años, ve a su mamá triste, con cara triste, fisiológicamente triste, y le dice, mamá, yo llevo tu tristeza por ti. Eso se llama amor ciego en constelaciones familiares. Esa, digamos, ese ofrecimiento, el niño o la niña lo hace real en su cuerpo. Y por puro ¿Cómo? amor. Por puro amor. Amor ciego porque el niño no sabe que no le sirve ni a él ni a la mamá. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando pasa el tiempo, esta información queda instalada en el inconsciente. Y las constelaciones familiares permiten ver esto, ver cómo tu niña ofreció su amor por la madre para morirse y por eso está con una depresión o por eso tiene accidentes repetitivos que la han tenido casi al borde de la muerte. Y la constelación, al mirar esta dinámica, se busca la solución. ¿Y cuál es la solución? Se coloca a la representante de la persona, el consultante, mirando a su mamá, que le dice, mamá, yo he llevado por ti esta tristeza toda la vida, pero esto es mucho para mí, porque yo soy muy pequeña, yo soy solo la hija y tú eres la grande. Y hoy día te entrego de vuelta esto. Estas frases, que son frases muy potentes y muy sanadoras, provocan un gran alivio. Ahora, mi explicación concreta es que tenemos un sistema nervioso, ¿ya? Que al decir estas frases impactan en el cerebro del representante y a la vez, porque tenemos miles de conexiones unos con otros, con ese impacto que tiene con el representante también impacta a la madre real de la consultante, porque somos puras fibras que estamos interconectados todos, 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 todos. Y esta información es tan milagroso, esta forma, que de verdad hay un cambio. Wow. O sea, la, ¿Qué, la qué? consultante se alivia, recibe un alivio físico, yo lo veo, un alivio Ajá. físico, y después a veces me llaman y me dicen, Vilma, no lo puedo creer, mi mamá con la cual yo no hablaba hace años me acaba de llamar por teléfono. Exacto. Ese es el impacto que tienen las constelaciones familiares hoy en día. Bueno, como te contaba, una de no sé, lucha, mi motivo de hacer estas conversaciones es para demitificar estos temas, ¿no? Porque pareciera que son tan mágicos, casi brujerías, y no lo son. Eh, Hay una cosa neurológica, hay explicaciones que suceden, ¿no? Eh, es fascinante el tema. Aquí Pili pregunta, a mí me costó mucho quedar embarazada. ¿Le costará también a mi hija si eso no se trabaja? No lo sabemos. Cada persona tiene su propio flujo, su propio sistema nervioso y su propio sistema de resiliencia. No implica que a todos los hijos que este paso de traumas o de temas, de limitaciones pasen a todos los hijos. Hay hijos que tienen como mayor empatía con el sistema y toman estas limitaciones, estos nudos, y otros no. Va a depender del destino de cada persona, pero sí lo que podemos hacer es que en la medida en que cada uno individualmente, yo lo llamo volver a casa, Ujú. vuelve a casa a conocerse a sí mismo,
y pueda como desatar los nudos que trae y que le instalaron en nuestro sistema, que se instalaron en nuestro sistema, va a permitir que el flujo del amor hacia adelante sea mucho más directo y más como fluido, ¿ya? Pero hay situaciones, hay personas que no, que fluyen y están bien, pero las constelaciones familiares son un llamado a volver a casa, a volver a la casa interior, al autoconocimiento, a la autorregulación. Ahora es Muchas, bien mu- impresionante la información que aparece. muchas veces hay casos en que es un problema de uno y que no lo ha venido acarreando por generaciones. Se da mucho también de por una lealtad a este clan, ¿no? De seguir acarreando esto de generación en generación. Y cuando logras verlo y trabajarlo, eso es lo lindo, ¿no es cierto? Que es como cuando uno jugaba a la escondida y decía un, dos, tres, por mí y por Ujú. todos mis compañeros. No solamente desatas el nudo para tú seguir fluyendo hacia adelante, sino que liberas también a todos los de atrás que también acarrearon esa piedra y que cada vez era más grande, ¿no? Y además logras, al menos en ese tema que venía arrastrándose, de no ponerle esa piedra en la mochila a los que siguen. Entonces, muy, muy bonito eso, el 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Ahora ocurren impactos en los sistemas familiares que tienen que ver con trauma, que sin querer se traspasa o hay un cierre, te fijas en que no permito que el flujo del amor continúe. Entonces, el niño o la niña no sabe de eso y por eso las lealtades que tú llamas, y estas lealtades pueden ser identificaciones en que, eh, por ejemplo, la madre o el padre fue muy castigador porque él recibió también esos castigos, ¿ya? Y el hijo sufrió muchos castigos y sin tomar y decide no seguir conectado con el padre y corta ese flujo de amor, sin comprensión, se aleja y después, con el tiempo, ya él también comienza a ser agresivo con sus propios hijos. Entonces es también importante que uno pueda reconocer a los padres tal como son, poder mirarlos sin enjuiciarlos, y las constelaciones familiares te permiten ver la causa de por qué tus padres se comportaron como se comportaron. Mm. Por ejemplo, hoy día atendí a una mujer, ¿ya? Eh, que me comentó que ella quería ver su relación con su mamá, me comentó que su mamá había sido siempre muy castigadora con ella, muy difícil, y que siempre le había dado el mensaje de que ella la había tenido para que cuando ella fuera anciana la cuidara, ¿ya? Y entonces apareció la madre en esta constelación y la madre le dijo, fue muy bonito y muy emocionante, le dijo, yo no recibí mucha luz de mis padres y se sentía en el lugar que había sido una hija muy maltratada por sus padres, ¿ya? Eso genera un cierre en el corazón, una contracción traumática, biológica. Entonces, no se está disponible, el flujo del amor no avanza. Y le dijo, pero sí, dijo, aunque yo no te pude dar más luz, yo te di un poquito de luz, ¿ya? Mm. Lo que a mí no me dieron, yo sí te lo di a ti, y es que esta mujer había permitido, a pesar de toda la estrictez familiar con el padre, que ella fuera enfermera, ¿ya? Y le dijo, yo permití que tú fueras enfermera para que fueras libre, ¿ya? Entonces la hija que estaba ahí le dijo, pero mamá, igual me hiciste la vida imposible. Entonces la madre le responde, ¿ya? No pude hacerlo de otra manera, pero lo que sí yo esperaba que con esa libertad, con esta educación, con esta autonomía, tú pudieras ser tan autónoma que incluso te liberaras de mí, Qué maravilla. de un amor, o sea, ella
cuando escuchó esto de su mamá, fue como, Uy, wow, me puse, qué claro, fuerte, porque ¿no? cómo no mirar después de eso a la mamá con otros ojos. Es como, es como darle la oportunidad a la otra persona de que cuente su versión de la historia. ¿No es cierto? Darle la oportunidad. Aquí Lolo dice, ¿y si los padres ya no están en esta tierra, igualmente se puede trabajar? Este campo de información que se abre es un campo sin tiempo. En el inconsciente no hay tiempo. Entonces la información que aparece de papá y mamá, aunque estén en el mundo invisible, aparece, y una de las cosas es una bendición para mí, es que los muertos llevan muchas veces a los consultantes. Los padres, me ha tocado, padres muertos que hicieron daño, ya llevan a los vivos, a sus hijos vivos a las constelaciones, ya, y en el fondo en la constelación se abre espacios de información que el niño en la infancia no puede ver, ya sea porque está traumatizado, el trauma te cierra la visión, y la constelación te permite abrir lo que pasó ahí. Por ejemplo, ayer atendí a otro chico que tuvo una infancia muy difícil, muy golpeada, golpeada literalmente, ¿ya? Con muchos temas él de depresión y de estar encerradísimo. Y cuando abrimos la constelación y él estaba ahí, vio a su niño herido, él no estaba muy conectado con su propio niño herido, apareció el niño herido allí, lo miramos un ratito, apareció la madre, y cuando a mí me tocó ser la madre, pude observar que la madre venía de un hogar y de una situación de mucha pobreza, pero de una pobreza de las peores pobrezas: maltrato, abuso, promiscuidad, todo lo que podría pensarse en la pobreza, ella vivió, ¿ya? Y en el fondo, ella cuando no quería tener este bebé, ¿ya? Y este bebé no podía nacer porque ella estaba desde el trauma biológico, estaba tan cerrada, cerrada, ya que ella no podía abrirse a la vida que este bebé saliera, y este chico lo sacaron con forceps. El forceps le produjo daño, ya daño en términos neurológicos y también psicológicos, ya más el daño del maltrato que esta mujer siguió haciendo después con el niño. Pero lo que aparecía en la constelación ahí, la información que le decía a la madre: a pesar de que yo no te quise traer a la vida, ¿ya?, me abrí para que tú vinieras. Y lo único que te pude dar fue abrirme un poquito para que tú nacieras. Y ese fue el regalo que yo te pude dejar. No te pude dejar más. Entonces lo que yo le mostraba a este chico era que como un ser humano, esa mujer con todo ese dolor, y que en términos de trauma, de todo lo que ella traía en el trauma, la única posibilidad de sobrevivir para ella era haberse convertido en una almeja cerrada. Mm. Pero porque abrirse era sentir, porque el trauma está instalado en el cuerpo, es sentir todo el dolor de las experiencias difíciles que ella tenía en el Ay, cuerpo. Pero pudo abrirse porque fue el único hijo además que tuvo en ese minuto del parto. Y de ahí volvió a cerrarse y volvió a repetir lo que ella recibió, y yo diría un poco menos, porque él sobrevivió y estaba mucho más abierto, o sea, estaba en una sesión, sí. significaba que tenía más apertura. Entonces, lo que yo he observado, chicas, es que todos nuestros ancestros, como tú dices, y nuestros padres, en algún punto, en estados de luz, ellos quieren lo mejor para sus hijos y para los que vienen para adelante. Y yo he visto abuelos, abuelas, bisabuelos y tatarabuelos que cuando la constelación se abre y el consultante puede ver el amor, incluso en lo más difícil, todos como que hacen barras, Sí, los ancestros, eh, hacen barras. es de verdad increíble. Oye, mira, aquí Caro Flores dice, no sé nada de esto.
esto. Ingresé por casualidad, pero esto es muy extraño. No puedo creer lo que dice la invitada. Investigaré más. Pero después dice, muy interesante, como dicen, es casi mágico. Me interesa mucho, dice Rosario de Huertas y Hierba, hacer constelaciones con Vilma. Ya saben dónde ubicarla. ¿Es necesario que la familia participe en una terapia de constelación? Está abierto todo, ¿ya? Si quieren saber más información, yo tengo una página que se llama vilmabustos.cl. Ahí yo relato algunas constelaciones y sobre todo también hago el link con el trauma, porque eso sí me gustaría contarles del trauma, Vamos a una entrar en cosita, esto. y es como es diferente, o sea, se hace una distinción hoy día desde la neurociencia, Ujú. que el evento traumático es una situación que ocurrió una o dos veces en el tiempo, pero el trauma es la desregulación del sistema nervioso autónomo, y eso es el trauma. Por lo tanto, es una noticia maravillosa porque nuestro sistema nervioso se desregula para poder sobrevivir, pero puede volver a autorregularse. Y esa condición y esa capacidad la tenemos todos los seres humanos y todos los seres vivos. Por lo tanto, nuestras experiencias traumáticas son sanables y curables, ¿ya? Con una buena guía y con una buena... aquí es donde yo invitaría a las personas a buscar terapeutas que tengan una línea compasiva, porque cuando hay terapeutas que no saben de esto, ¿ya? Vuelve el cliente o el consultante, vuelven a contar la historia y eso para el sistema nervioso, que no sabe de pasado ni de futuro, cree que está volviendo a ocurrir y biológicamente se vuelve a sentir todo lo difícil que se vivió anteriormente. Entonces yo les pediría que cuando quieran trabajar trauma, sean con personas que trabajen desde la neurociencia, que trabajen desde Somatic Experiencing, que trabajen desde esta nueva mirada del trauma. El trauma es la desregulación del sistema nervioso, el sistema nervioso quedó colapsado y se puede volver a autorregular. Y Ahora, pueden... Vilma, quiero que hablemos un poco de lo que es trauma. Tenía una pregunta de Mariana que nos está viendo, eh, que dice, cuando uno lee la palabra trauma, cree que para la gente que ha vivido experiencias muy fuertes, y es cierto, pero también hay otros traumas que pueden ser no tan fuertes, pero también son traumas, ¿no es cierto? Desde de esta mirada que les estoy comentando, de que se desregula el sistema nervioso, trauma para un bebé puede ser, por ejemplo, una gotera todas las noches de la ducha. Y eso significa que su sistema está como así y se desregula. O puede ser una caída en bicicleta, ¿ya? O puede ser una mordedura de un perro, o pueden ser intervenciones quirúrgicas, procedimientos dentales, pueden ser cirugías, todo eso equivale a distintas categorías de trauma que en el fondo pueden ser fiebres altas, por ejemplo. Todo lo que afecta al sistema nervioso autónomo genera una desregulación y eso es lo que hoy día estamos llamando trauma desde las neurociencias y desde la línea, digamos, desde todas las nuevas investigaciones que se están haciendo hoy día. Entonces, lo que Ahora, ahora porque me acordé de una cosa, ¿no? Para decirle a las personas que nos están viendo y a las que nos van a ver, que hay muchas veces que uno dice, no, yo no tengo problemas con mi mamá o con mi papá, para nada, tengo súper buena relación, y empiezas a conversar un poco y les va mal en los negocios, o no terminan los proyectos, pero tienen súper buena relación con la mamá y el papá. Entonces tú dices, ok, pueden tener una buena relación, pero ahí hay algo porque hay cosas que no están fluyendo, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, esto es aplicable para todo lo que crees que no te está haciendo avanzar, para ese dolor de cabeza, quizás que no se va con nada, ya has ido al doctor,
Eh, ¿O me equivoco? Lo que ocurre es que en la infancia se mapea nuestra vida entera. Ya en los primeros 7 años se mapea todo, ¿ya? Y este mapeo lo hacemos de papá y mamá, ¿ya? Y aquí queda a nivel inconsciente grabado los vínculos de cómo se relacionan los padres, de cómo los padres se relacionan contigo, de qué pasa con tus relaciones con tus hermanos. Toda esta como base, si uno después la mira, cómo tú te relacionas con el trabajo, cómo tú te relacionas con el dinero, todo está conectado con el papá y la mamá. Por ejemplo, la madre tiene mucho que ver con la abundancia económica que uno pueda tener en la vida. Si uno tiene un vínculo sano con la mamá, ¿ya? Que se puede sanar con las constelaciones y con el trabajo de trauma que yo hago, o por ejemplo con el padre tiene que ver con estar en el mundo, el lugar de trabajo que tú tienes, el cómo te sitúas en el mundo, o en términos laborales tienes problemas con un jefe, uno puede darse cuenta que ese jefe está representando a un hermano mayor y que tú lo tienes desconectado en tu vida porque abusó de ti, por ejemplo. Entonces, todo, la constelación es como devela los secretos familiares también, devela qué es lo que está ocurriendo en tu sistema familiar, qué es lo que pasó en esos primeros años de vida, ¿ya? Y cómo esos primeros años de vida te marcan el resto de la vida, cómo tu relación con tu mamá te marca en tu relación contigo misma, la autocuidado, la autonutrición, cómo por ejemplo, si tu mamá no estuvo disponible para tu papá, y tú te colocaste inconscientemente como esposa de papá, esa triangularización en que estás en la infancia se lleva después a futuro en que eres amante, en vez de tener tu pareja directo, tú repites un patrón de ser amante de una persona y estar triangularizada. Ese tipo de cosas, o sea, el mapa nace en la infancia y después comienza a repetirse, y las constelaciones familiares sirven para romper esos mapas y esos programas y esos como, eh, Y a sanar esos traumas. sí, son como Oye, patrones. aquí Dora dice, hola, estas frases deben decirse las frases sanadoras. ¿Con real conciencia o no es necesario? Las frases sanadoras generalmente las da el constelador que está ahí presente, y que esas frases sanadoras vienen del campo de información, no es que uno las invente. Uno ve la dinámica y esa frase sanadora calza justo, justo en ese momento. Si la persona lo dice como papagayo, significa que hay un tema de esa persona consigo misma que está disociada. Entonces ahí es donde yo trabajo desde el trauma. Y antes de entrar en una constelación, yo le ayudo a la persona que se reconecte con su cuerpo, con su corporalidad, esté más presente, y de ahí comenzamos a armar la configuración familiar, y de ahí comienza el tema de la conexión a través de las frases. Pero una persona que va y que no hace como esta previa, es que para mí ya es esencial trabajar el trauma en el sentido de ayudar a la persona a autorregularse para que pueda tener el corazón abierto a tomar lo que viene. Porque muchas veces ya el encuentro con padres difíciles, padres que violaron a sus hijos o madres que los abandonaron, es muy difícil recordar, traer ese trauma, ¿ya? Y que la persona pueda eh, honrar a ese papá. ¿Cómo lo voy a honrar? Entonces ahí hay el trabajo que hace un constelador experto, es que trabaja el hacer distinciones, ¿ya? Y esto tiene que ver con que ese papá, ¿ya? Que violó, que abusó de ti, cuando niño era puro, era inocente. Después el ego lo tomó y siguió por caminos errados. Entonces lo que yo hago es que tomo el alma de ese padre inocente
y lo distingo del perpetrador. Y con quien el hijo o la hija se encuentra es con esa parte inocente del padre. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro cerebro es tan increíble y es tan sano que se va a dar cuenta de esta distinción, va a dejar afuera el perpetrador y va a poder tomar la luz del padre. Y eso es lo que sana, porque en el fondo, adentro de nosotros, tenemos el ADN de papá y el ADN de mamá. O sea, somos papá y mamá. Y somos además lo nuevo. Pero nuestro ADN, si nuestro ADN de papá, si yo rechazo a mi padre, tengo inconscientemente un rechazo a mi ADN masculino. Si yo rechazo a mi madre, lo mismo. Y si mis padres estaban en pugna y en guerra, yo adentro de mí tengo una guerra. Entonces no solamente estamos sanando hacia afuera, en nuestros padres reales, ya sea vivo o en el mundo invisible, la constelación en el fondo apunta a sanarte adentro de ti. Es como a la vez, es como por mí y por todos mis compañeros internos también. Exacto. Oye, es que nos queda poquito tiempo, vamos a hacer las últimas preguntas porque yo quiero que cuentes una cosa maravillosa que tú haces y este fin de semana lo vas a hacer. ¿Puede ser individual? Sí, estas constelaciones se trabajan individual, grupales, ¿ya? Y también se pueden hacer vía online. Gracias a la pandemia, yo por lo menos tuve que aprender cómo trabajar con Zoom o con videollamada, inventé la forma, ¿ya? Y funciona igual. Es que este campo de información está siempre. Hay que Entonces, buscar la sintonía solamente porque está. Gemi dice, yo hice terapia con Vilma y fue lo máximo. Es increíble. María José pregunta, ¿las constelaciones pueden mostrarte traumas que quizás es mejor dejar guardados? yo diría que ningún trauma es bueno dejarlo guardado, pero la manera en que yo trabajo no vamos al contenido del trauma, sino que vamos a ayudar a que el cuerpo descargue el voltaje que quedó ahí atrapado, que no se descargó y se descarga. Al descargar del cuerpo ese voltaje, tú te alivias, comienza a haber flujo biológico, flujo emocional y flujo mental y puedes mirar la situación que tú viviste desde otro lugar y te liberas de esa imagen, te liberas de ese flashback y sabes y dices, yo tuve una experiencia difícil, pero esa experiencia no es mi ser, es distinto a mi ser. Yo no soy eso. Yo no soy una mujer violada. Yo tuve una experiencia de violación que, que es distinto, se Exacto. vive distinto. ¿Ya? Ahora, con lo que tú me preguntabas, Espérame, dame un segundito. Naya, ¿es efectiva esta terapia en un sistema familiar aun cuando algún integrante sea muy resistente? sí, la luz siempre entra en la oscuridad. Perfecto. Y un integrante de la familia que vaya a una constelación, se sana todos. No es necesario que vaya toda la familia, pero siempre llega. O sea, es como hay un alma familiar común. Si esa alma familiar, uno de los integrantes le da, digamos, información, es como, imagínense que esto es un cerebro, ¿ya? Un cerebro común que baja la información y sube la información. La persona que va a la constelación recibe esta nueva información, la sube a esa nube de Google. Y esa nube de Google entonces la tienen todos los miembros de la familia, aunque no hayan asistido a la constelación, reciben la información y hay cambios. Bueno, Y yo quiero, cambios sorprendentes. quiero invitar a los que no han visto para seguir en el tema y se vayan familiarizando un poco más, los quiero invitar a ver la película Coco, que es maravillosa. Ahí explica también un poquitito más esta maravillosa herramienta. Y como siempre lo digo en los programas,
eh, yo recomiendo los mejores, porque, porque es un tema delicado, ¿ya? Así es que, de verdad, si no se han hecho una constelación, quieren hacerlo, háganlo con Vilma. Vilma, cuéntame qué pasa este fin de semana, porque tienes un programa que de verdad es maravilloso. Bueno, una de las cosas que me mueve en la vida es el servicio y la compasión. He aprendido de mis casi 45 años de terapeuta que de verdad, y que no es como eslogan, que el amor sana. Y el amor es algo concreto, real. Entonces, soy parte, organicé un grupo de terapeutas integrales y todas las personas que quieran hacer servicio. Y son un grupo de personas que están disponibles a hacer terapias online por ahora, ¿ya? Gratuitas. Esto nació desde el estallido social, ¿ya? En que yo tengo también la línea de que si no voy a aportar, no critico. Así que mi tendencia es más bien a aportar en vez de criticar. Y surgió este grupo que hemos estado, yo incluso no los conozco, son gente que nos conocemos por la red. Y este sábado está abierta a toda la persona que quiera y que necesite, alrededor de 100 terapeutas disponibles para recibir, para que puedan dar contención y orientación. Eso está abierto a todo el mundo y durante todo el mes de junio nos centramos principalmente en el personal de salud, que es la primera línea de la gente que está hoy día trabajando por todos nosotros, y también a los profesores, que son los que también están bien abrumados por la situación que están viviendo en lo educativo. Entonces, este Y sábado eso, está abierto para todo el mundo. y eso lo tienes en tu página de Instagram y lo tienes en tu página web. Y yo también me comprometo a subirlo y a difundirlo porque qué maravilloso. Chile, Sana Chile, ¿cómo se llama? Así es, Chile sana Chile. La idea es que nos sanemos unos a otros como hermanos, como compañeros de vida, como, eh, no sé, hermanos de la misma tierra, de la misma madre. Entre todos. Entonces, sí, claro, Eso, es una invitación de hermandad y de solidaridad. ¿Ya? precioso. También otras veces yo hago constelaciones solidarias vía Zoom, en que cobro una entrada y todo ese dinero el año pasado se entregaba a las ollas comunes y ahora probablemente las comience a entregar a algunas instituciones que yo vea que necesitan apoyo. Así que feliz si quieren participar en Chile Sana Chile como terapeutas o si quieren también ser sostenidos o contenidos por algún terapeuta. Entregamos un listado de los terapeutas y se contactan directamente a los WhatsApp. El Bueno, ahí, sábado es un día, sí, en que vamos a estar todos ahí presentes. ahí Gina estaba preguntando cómo se hace Vilma para entrar con un terapeuta. Ahí va a estar toda la información. ¿No es cierto? Yo, como te digo, me comprometo a subirla, a difundirla y le pido a los que nos vieron hoy día eh, que les llegó al alma esta conversación, que la difundan, que la compartan, porque uno nunca sabe cuando alguien necesitaba escuchar esto para tomar ese primer paso, ¿no? Y especialmente con el evento que se va a hacer este sábado. Vilma, nos quedan 4 minutos. Mensaje para cerrar. Bueno, primero que nada agradecerte a ti por la invitación. Yo me apasiona hablar de esto, pasaría horas hablando de constelaciones, de trauma. ¿Qué mensaje les puedo dar? Eh, Hemos recibido la vida de nuestra mamá y de nuestro papá. Ellos lo han hecho a la perfección porque han estado al servicio de lo más grande para abrirse y que nosotros lleguemos acá. Y lo que nos toca a nosotros es pasar esta vida de la mejor manera, ojalá cada día más conscientes. Y nuestros padres, haya lo que haya pasado con ellos, de verdad lo dieron todo. ¿Y cómo se sabe eso? Estamos aquí, estamos vivos y estamos cada día
siendo más conscientes de nosotros mismos. Y estoy segura que sus padres y mis padres van a estar muy felices si nosotros somos felices. O sea, honrar a los padres es a través de estar felices nosotros, alegres, autocuidados, conscientes. Eso. Qué bonito. Un regalo que nos dieron. También siempre pienso que nosotros como papás, los que somos, siempre estamos haciendo lo que creemos es mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto? Con nuestras herramientas, con nuestras fortalezas y debilidades. Y seguramente, bueno, y con mucho amor, por supuesto, ¿no? Pero seguramente nuestros hijos igual van a tener algo que quejarse. Eh, Así que imagínense, si creemos que los papás de nosotros lo hicieron mal, es por ahí, ¿no? Lo hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Quiero quedarme con eso. Vilma, ha sido un placer, qué rica conversación, da para pensar y irse a la hora a la cama a reflexionar, ¿no? Eh, Bustos Vilma, es la cuenta de Instagram, y tu página web es, Vilmabustos.cl. así es que ya saben, sigan a Vilma, contáctenla, hagan una constelación. Es un regalo para ustedes, es un regalo para el alma. Vilma, mil gracias, mil gracias. Y nos vemos el Gracias a ti. próximo martes en otra conversación entretenida. Un beso. Chao, chao. Adiós.